Muy buenos días. Bueno, qué alegría estar aquí de nuevo con ustedes. Hace 8 días no pudimos estar, veníamos ya viajando y gracias al Señor pues estamos nuevamente. Estamos nuevamente aquí, reunidos como familia en Cristo y es una alegría muy grande. Lo expresaba Fercho ahorita, como le decimos cariñosamente. Pues es una alegría, ¿no? Estar aquí reunidos en familia y compartir, confraternizar, y eso es un ánimo y un aliento de vida que nos da Dios a través de las relaciones entre nosotros. Por favor, me acompañan en una oración. Señor Dios Todopoderoso, de nuevo saludándote en esta mañana y agradecidos contigo, Señor, por darnos la oportunidad, el tiempo, la ocasión, el sitio, todo, Dios. Gracias porque tú dispones todas las cosas para el bien de quienes te amamos. Gracias, Señor, por hacer esto posible, por perdonar nuestras faltas contra ti y contra nuestros semejantes, Señor. Y queremos pedir tu bendición para que este tiempo, Dios, sea de tu agrado, Señor, que dispongamos todo nuestro corazón. Te pido y te ruego, Padre, me utilices, que no sea yo, sino tú, Dios mío, que yo sea como ese megáfono, ese parlante por donde salga tu voz, tu palabra, Señor, que hoy nos anime, nos exhorte y nos confronte, Dios, como es tu palabra cada día que o cada vez que la leemos. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús, te pedimos, te oramos y te damos gracias por todo. Amén. Bueno, como decía en la oración, sabemos que cuando leemos la palabra de Dios, esta que nos anima, nos exhorta y nos confronta al mismo tiempo. Pero esto sucede, esto pasa cuando lo hacemos de una manera eh, concienzuda, o sea, con reflexión, con detenimiento que la leemos. Porque muchas veces a uno le preguntan o uno pregunta a alguien, ¿leíste la palabra de Dios hoy? ¿Leíste la Biblia? Sí, la leí. Y bueno, ¿y qué? No, pues yo la leí ya, listo. Pero es que esto es una fuente de riqueza, la palabra de Dios. Y si nosotros queremos aprender de ella o saber que Dios nos quiere hablar, debemos hacerlo detenidamente, ¿sí? Concentrados, o sea, un tiempo de reflexión, porque se volvería un monólogo si nosotros no lo hacemos. Sí, su tiempo con Dios, ¿cómo es? No, yo me arrodillo y oro y sí, y está bien, y nosotros le hablamos a Dios, pero y Dios también nos habla a nosotros por medio de su palabra. Si no la leemos, pues se vuelve solamente, como digo, un monólogo, solamente nosotros hablándole, pidiéndole de todo, y bueno, y él, ¿cómo lo escuchamos? Por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, esto es un recorderis, ¿no? De todo el camino que llevamos, el proceso en el que estamos. Ya sabemos que debemos hacerlo concienzudamente. Y vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo tengo versión Dios habla hoy. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. En esta versión dice toda clase de bien, en la NB dice toda buena obra o buenas obras. ¿Sí? Entonces, quiero que tengamos presente esta palabra útil, ¿sí? Es útil para enseñar. De aquí extractamos la guía para nuestras vidas a través de la palabra. Nosotros como creyentes, eso es lo que buscamos, que Él nos instruya, nos capacite para hacer esa clase de bien o de obras que nacen
de nuestra fe, ¿sí? Que se vuelve algo como intrínseco cuando entramos a pertenecer al pueblo de Dios. Ya no es una obligación, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice, no den por obligación, sino con alegría. ¿Se acuerdan? Cuando en cuanto a la ofrenda, ya no es una obligación, ya nace el servir, el ayudar, el hacer cosas buenas o buenas obras o el bien, eso nace, eso ya viene porque tenemos dentro el Espíritu Santo. Y es de paso una motivación para el que todavía no se ha convertido, pues recibir ese don que es el que nos ayuda a hacer cosas agradables a Dios, porque para eso debemos vivir una vida santa y agradable a Dios. Para Él es que vivimos, como decía la canción, por ti, para ti, por Él, todo por Él, ¿verdad? Bueno, entonces, en esta escritura vemos para qué sirve, ¿sí? ¿Para qué sirve? Porque es útil, ¿sí? La palabra de Dios. Aquí vemos que Dios a través de ella nos prepara, nos da conocimiento, nos capacita para hacer toda clase de bien o de buenas obras y nos da sabiduría. Sabiduría para ponerla en práctica. Y hablando de sabiduría, pues bueno, el sermón o el tema de hoy es la sabiduría comienza por honrar al Señor. Aquí dice en Proverbios 1, 7 que es la sabiduría comienza por honrar al Señor. En la NBI dice el temor, ¿sí? Y uno dice, bueno, honrar, temor, pues, ¿cuál es como el sinónimo o en qué se parecen? Honrar y temer al Señor. Porque temer al Señor no es, yo me puse a analizar, ¿no? A reflexionar. Temer al Señor es, uno dice, uy, tenerle miedo. Pero no se trata de tenerle miedo, es honrarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios a que hay que honrar, venerar, resaltar, venerar, ¿sí? Ahí es donde se muestra, con esa reverencia se muestra el temor al Señor. Pero también pensaba esta mañana, decía, cuando repasaba lo que voy a exponer hoy, decía, uy, pero también hay que temerle, o sea, no podemos imaginarnos a un Dios enojado, ¿no? Cuando leemos el Antiguo Testamento, ahí vemos en unas partes donde Dios se enoja y es, como dice ahí en el Nuevo Testamento, es un fuego arrasador, o sea, Dios es temible. Entonces, también pensaba, eh, ¿será que Dios tiene, yo estaba un poquito como confundido entre enemigo y adversario? Decía, pues, porque la palabra de Dios dice que al rechazarlo a Él nos convertimos en enemigos. O sea, sí tiene enemigos Dios, pero yo decía, no, adversarios sí no tiene. ¿Qué creen ustedes? Dios no tiene adversarios. O sea, ¿quién puede contra Dios? ¿Quién se le puede enfrentar a Dios si Él es único? O sea, todopoderoso. O sea, no hay nadie, ni siquiera el mismo maligno puede enfrentarlo porque no es capaz. Entonces, no tiene adversarios. Enemigos sí, valga la aclaración. Bueno, entonces la sabiduría comienza por honrar al Señor. Y yo les tengo una pregunta al respecto, que me ayuden ustedes. ¿Qué entienden o qué saben de sabiduría? Para ustedes, ¿qué sería sabiduría? ¿O han estudiado, han repasado por ahí, o han mirado en el diccionario, sí, o lo que han vivido? ¿Tener conocimiento de algo?
y lo obedece, ¿cierto? Sí, se trata de eso, gracias Walter, porque más adelante vamos a ver de qué se trata esa sabiduría, porque hay varias clases de sabiduría, ¿sí? Y, y yo hoy pues les voy a hablar de dos, ¿sí? Hay estudiosos que hablan como de 4 o más clases de sabiduría, pero hoy, para no extendernos tanto, pues vamos a hablar solo de dos, ¿sí? Que ya vamos a entrar en contexto. ¿Quién más? ¿Quién más entiende, qué entiende por sabiduría? O sea, más como en un término general, o sea, sabiduría. Vamos, dice que conocimiento de algo. Sabio, ah, bueno. Sí, sí, yo miré el diccionario español y dice eh, conocimiento, sí, esto como a grosso modo, ¿no? O sea, en término general, conocimiento, sapiencia, pericia o destreza, educación, inteligencia, instrucción y muchas más, ¿sí? Es lo que a lo que se refiere sabiduría, o sea, cuando uno adquiere sabiduría, pues aquí hay algo como el conocimiento, la sapiencia, la destreza, por ejemplo, para, se me viene ahorita a la mente, conducir, ¿sí? Buen piloto, tiene pericia, destreza para conducir un vehículo, una bicicleta o, bueno, en fin. Entonces, eso en cuanto al diccionario español, ¿sí? Queda claro, entendido, ¿cierto? Bueno, como ustedes saben, yo cuando expongo la palabra o Dios me permite, yo tengo muchas preguntas, o sea, como para la reflexión, porque de eso se trata uno en la vida, hacerse preguntas, a veces hacer un par en la vida, decirse, uy, tal cosa, uy. O cuando leemos la palabra de Dios, uy, pero esto, ¿sí? Empieza uno como a engranar y como decimos, aparte de que nos anima, nos confronta, nos exhorta también. Son tres cosas que he detallado últimamente que no había prestado atención cuando leo la palabra de Dios. ¿Hasta dónde nos lleva? ¿Hasta qué límite nos lleva Dios en su palabra para que aprendamos? Tengo otra pregunta que estaba hablando ahorita y me adelanté un poquito. Entonces, ¿cuántas clases o tipos de sabiduría hay? Sí, les comentaba que en lo que leía son como 4 o 5, ¿sí? Pero para no extendernos tanto, pues hoy vamos a aclarar o a profundizar solo en dos. Entonces, traigo la divina y la mundana, o la humana o la terrenal. La podemos clasificar como mundana, terrenal, sí, es algo propio acá, ¿sí? O humana, ¿cierto? Y cuando mmm, pensamos en esta clase de o tipo de sabiduría, pues surge otra pregunta. ¿Cuál de las dos es más importante? ¿Cierto? Para todo, la divina. Pero pensemos también en un momento, porque es que esto está interesante, o sea, está bien interesante. Por ejemplo, cuando a Dios, cuando a Jesús le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dice, y hay otra, ¿no? Parecida, no es igual, ¿cierto? Parecida como esta. Pero que quede claro, yo no voy digamos, como a comparar, a decir, no, es que la mundana también es, sí, se parece a, pero es solamente para que nos quede como en la reflexión en el día de hoy, la sabiduría. Claro, la sabiduría divina, como vamos a ver ahorita en el desarrollo del tema, es la más importante y eso no hay ninguna duda, ¿cierto?
porque ella o Dios nos capacita para todo, ¿cierto? Entonces, dos clases de sabiduría, la divina y la terrenal. ¿Y por qué les hacía la pregunta de que cuál sería la más importante? Porque surge pues un interrogante que es para prestarle atención. Para poder definir es dependiendo, o sea, nace aquí un dependiendo de donde tú estés, en la reflexión que yo hacía, depende de la parte donde esté y para qué quiero esa sabiduría, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, y lo hacía esta mañana, y, sí, en mi caso, yo regularmente, no voy a decir todos los días que oro, le pido sabiduría a Dios, pero regularmente sí, me arrodillo, oro y le pido sabiduría a Dios, le digo, Señor, dame sabiduría y capacidad para tomar sabias decisiones. Y más que todo uno hace énfasis cuando, cuando va a decidir algo. ¿Sí van a entender? ¿No les ha pasado? Pues que nosotros nos arrollamos, Señor, muéstrame, dame sabiduría para tomar esta decisión que tengo que tomar hoy o mañana o al rato, en fin. Debo tomar una decisión, quiero la más acertada. Y, y por tal, pues uno se dirige a quién? Pues a Dios, que tiene el conocimiento, que es sabio, que sabe de todo, pues uno se dirige a Él. Bueno, ¿cierto? Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, esta mañana arrodillado, yo le decía, Señor, dame sabiduría y capacidad para poder exponer el mensaje hoy, que llegue claro a mis hermanos y mis hermanas, ¿sí? O sea, capacítame. Es una necesidad muy grande, porque esto es, pues es un privilegio estar aquí, pero es una gran responsabilidad estar aquí porque exponer a Dios mismo, o sea, estar uno representando a Dios, pues, imagínate, es algo inmerecido. En mi caso no lo merezco, pero Dios es misericordioso y compasivo y permite que uno lo represente. Igual, como sabemos, Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Pues bueno, llevamos algo de ellos con nuestro Señor Jesús. Entonces, ese depende, ¿sí? Ese depende de dónde esté para tomar esa decisión o para qué quiere esa sabiduría. Vamos a Santiago, a la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, vamos a leer hasta el 8. Yo tengo versión Dios habla hoy. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Entonces, valga confirmar y, perdón la redundancia, pero de lo que hablaba al comienzo, la palabra de Dios que nos anima, nos exhorta y nos confronta, ¿cierto? Aquí está, ahí está diciendo un claro ejemplo. Nosotros necesitamos sabiduría, se la pedimos a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué dice aquí el apóstol? Dice, pero tiene que pedir con fe, lo está exhortando a que tiene que pedir con fe, porque lo contrario, pues no va a recibir. Dice, quien es así, si no pide con fe, no crea que va a recibir nada del Señor. ¿Por qué? Me está confrontando de que si no lo hago con esa fe, soy una persona que inconstante.
soy como de doble sentido, o sea, no soy firme, no tengo ese carácter bien formado. Entonces, vemos eso. Entonces, analizamos en esta escritura. Esto sería sabiduría que, porque le estamos pidiendo a Dios divina. Esa es la que nos está invitando a pedir Dios mismo a través de la carta que escribió Santiago. Y como les decía, ¿y dónde la vamos a aplicar? ¿En qué forma? ¿Será en algo espiritual o en algo material o mundano? ¿Sí? Es que este tema es de bastante reflexión, ¿cierto? Porque yo le pido sabiduría a Dios, o sea, que me dé sabiduría divina. ¿Y dónde la voy a aplicar? ¿Y cómo la voy a aplicar? ¿Sí? Entonces, ahí vamos definiendo de las dos clases de sabiduría, la divina y la terrenal o la humana. ¿Sí? ¿Será que la sabiduría terrenal o mundana no sirve o no es importante? Eh, bueno, yo quiero que aclaremos esto porque la sabiduría humana o terrenal, nosotros la necesitamos, de cierta manera la necesitamos, ¿cierto? Porque somos seres humanos. O sea, cuando nosotros crecemos nos vamos preparando, ¿cierto? Vamos adquiriendo conocimiento, sabiduría misma. O sea, por eso las personas estudian, van a una universidad. Ya sabemos todo el recorrido que hay que hacer de jardín, prejardín, colegio, universidad y todo eso nos vamos preparando y adquiriendo conocimiento. Y ya cuando adquirimos esa sabiduría, ya la persona es profesional. Bueno, ¿qué va a hacer con ese conocimiento? Pues va a ponerlo en práctica, ¿cierto? Y al servicio. Pues hay que, como dicen ahí en el argot del mundo, pues sacarle provecho, ¿cierto? Para eso me especialicé, para eso estudié. O sea, y se necesita. Entonces, ¿cómo voy a emplear? Ahí es donde está el detalle de la sabiduría que vamos a adquirir. Porque ahorita vamos a ver, la divina también, si nosotros no la encauzamos bien, también puede ser perjudicial. Lo mismo que la sabiduría terrenal, ¿sí? Y traigo, por ejemplo, ahorita un ejemplo así, abuelo y pájaro. ¿Ustedes qué creen? ¿El dinero es malo, dañino, corrompido? Tal? No, ¿cierto? El dinero no es malo. Depende cómo lo usemos nosotros, el uso que le demos nosotros. Entonces, si yo adquiero con sabiduría, conocimiento divino, listo, eso me preparo. Y me estoy preparando para qué? Para una eternidad, ¿sí? Porque es la finalidad de que Dios me instruye, me capacite en eso para yo vivir una vida santa conforme al corazón de Dios, ¿sí? Porque yo quiero estar en una eternidad con Jesús, con Dios mismo, ¿sí? Adquiero sabiduría de acá del mundo la necesito para desempeñarme, para desenvolverme. O sea, la sabiduría divina nos da que nos ayuda en nuestro comportamiento, o sea, nos guía para un comportamiento, para una conducta. Ya vimos, ¿no? Dice, capacita al hombre para toda clase de bienes, o de bien o de obras, ¿verdad? Un comportamiento. La terrenal
nos capacita para un desempeño. O sea, adquirimos ese conocimiento y nos vamos a desempeñar y vamos a trabajar, sí. Miremos lo que dice Santiago 3, 17 y 18. Santiago 3, 17. Creo que estoy como confundido acá. Sí, Santiago 3, 13 al 15. Sí, es que me... Dice, quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta. Quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no es espiritual. ¿Sí? O sea, esa sabiduría nos que tiene que ser ¿qué? Dice, la sabiduría de Dios es que nos da Dios debe ser pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera, que es la que nos capacita para una vida eterna, ¿cierto? Entonces, ahí vamos nosotros avanzando y dejando en claro sobre la sabiduría, o sea, cada tipo de sabiduría, cómo nos sirve, para qué nos sirve. Y debemos tener cuidado. Vamos a, ¿por qué les decía yo de cómo vamos a emplear la sabiduría que Dios nos da? Vamos a Crónicas, segunda de Crónicas 1 del 7 al 12, porque tenemos un ejemplo y un caso en la Biblia. Dios deja todo esto en los personajes y uno a veces dice, uy, pero ¿por qué sucede esto? Es que después de tanto tiempo y todavía es porque para nosotros retomar de ese ejemplo para nuestra vida. Segunda de Crónicas, yo la tengo aquí. Dice, desde el 7, y aquella misma noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Sí? Les recomiendo leer, ¿sí? Estos libros son muy interesantes. En el 8, Salomón le respondió a Dios, tú trataste con gran bondad a mi padre, David, y a mí me pusiste a reinar en su lugar. Ahora pues, Dios y Señor, cumple lo que dijiste a David, mi padre, ya que me hiciste rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por tanto, dame sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo, porque ¿quién va a gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Salomón le pide sabiduría a Dios y Dios le responde, dice, Dios respondió a Salomón, puesto que este ha sido tu deseo y no has pedido riqueza, ni bienes, ni honores, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco una larga vida, sino sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, del que te dice rey, te concedo sabiduría y conocimiento, pero además te daré riquezas, bienes y honores.
como no tuvieron los reyes que hubo antes de ti, ni los tendrán los que habrá después de ti. O sea, le da conocimiento, sabiduría y aparte de eso le da riquezas. ¿Sí? Y, y fijémonos, ¿sí? Dios le da riquezas. Entonces, Dios puede dar sabiduría y riquezas, pero de nosotros depende el manejo que le vayamos a dar a esa sabiduría y a esas riquezas. ¿Por qué? Porque pues nos podemos desviar y pues vamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces, por esto les hablaba yo del depende de donde estemos cuando recibamos o pidamos o Dios nos dé esa sabiduría, ¿sí? La sabiduría divina y la sabiduría de este mundo. Porque al volvernos sabios y entendidos debemos tener mucho cuidado con nuestro comportamiento, porque podemos volvernos ¿qué? Orgullosos, arrogantes, prepotentes y varias cosas más. ¿Sí? Y, o sea, a mí me ha pasado, he visto en este caminar que yo tengo más de 60 años, digo, bueno, lo que Dios me ha permitido vivir, ¿sí? He visto y lo he experimentado yo, ¿sí? De que a veces cuando uno se siente como sobrado porque sabe, ¿sí? De pronto a ustedes también les ha pasado, ¿vale? Pero en mi caso también he visto personas que porque saben o tienen, entonces se sienten sobrados, entonces ahí está el problema de, ya se convierte en un problema el tener sabiduría, mucha sabiduría o sabiduría y riquezas. Vamos a Primera de Reyes. Sí, aquí está. Primera de Reyes 11, del 1 al 6. Tengo la versión Dios habla hoy. Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor le había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Salud. Entonces, Salomón entró en ese juego y se dejó llevar. ¿Por qué? Dice, pero Salomón enamorado se unió con ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como él se lo había hecho David su padre. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo. Salomón le pide sabiduría a Dios y Dios se la da. Aparte eso le da riquezas. Sí, o sea que pues la riqueza pues, no es mala. En fin y al cabo, ¿sí? ¿Y qué hizo Salomón con eso? Con el tiempo se desvió. Sí, sí. Hizo cosas que no debía hacer, que el Señor había prohibido hacer, empezando por todas estas mujeres, ¿sí? Yo no sé en ese tiempo si el adulterio no existía, pero a tener 1000 mujeres, pues no sé.
Ahorita sí, nuestro Señor Jesucristo lo dejó establecido. Dice, no podemos ni mirar a una mujer diferente a la esposa con deseo porque ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, sí, gracias, Walter. Entonces, si vemos que debemos tener mucho cuidado, qué le pedimos a Dios y cuando Dios nos da, debemos ser obedientes y saber usar eso que Dios nos da, ¿sí? No dejarnos llevar por nuestras pasiones, o sea, a los extremos para no llegar a ser como Salomón. Bueno, ahora sí puedo reconsiderar o bueno, reafirmar lo que decía sobre el depende de lo que, del sitio donde estemos cuando pedimos o cuando Dios nos da la sabiduría y cuál es la más importante, ¿sí? O sea, como seres humanos necesitamos de esas dos, ¿sí? Principalmente porque es la más importante para mí, la sabiduría divina, ¿sí? Porque como ya vimos, nosotros vamos caminando al cielo y necesitamos ser guiados por, por Dios y Él nos instruye, nos capacita por medio de la sabiduría, por medio de su Santo Espíritu. Y la otra sabiduría, la de acá, la necesitamos para podernos capacitar para defendernos, para trabajar, para conseguir el sustento, ¿cierto? Pero no debemos tampoco salirnos de ese contexto para utilizar esa sabiduría para volvernos orgullosos, arrogantes, prepotentes, ¿sí? Para humillar, en fin. Entonces, la sabiduría divina, por supuesto, viene de Dios y honra a Dios. La sabiduría divina comienza con el temor o por honrar al Señor, como dice en Proverbios, y resulta en una vida santa. La sabiduría divina, la sabiduría mundana, por otro lado, no se preocupa por honrar a Dios, sino por complacerse a sí misma. ¿Sí? Con la sabiduría mundana podemos llegar a ser educados, astutos y tener sentido común que nos permite jugar el juego del mundo con éxito. En cambio, la sabiduría divina nos permite prepararnos para la eternidad. Con la sabiduría divina intercambiamos valores terrenales por valores bíblicos. Reconocemos que somos ¿qué? Ciudadanos del cielo, o sea, de otro reino, y tomamos decisiones que reflejan pues esa lealtad. Tener sabiduría divina significa que nos esforzamos por ver la vida desde la perspectiva de Dios y actuar en consecuencia. En cambio, la sabiduría mundana es un tipo de conocimiento práctico, racionamiento humano, centrado en los asuntos terrenales y temporales, y que a veces se opone a los principios divinos o espirituales. Se basa en la experiencia y la inteligencia humana, pero que al carecer de una perspectiva divina, a menudo conduce a un ¿qué? Egocentrismo, ambición, egoísmo y resultados que se consideran contrarios a la verdadera sabiduría espiritual que busca la felicidad en la vida eterna. O sea, esta sabiduría del mundo nos puede hacer extraviar, salir del cauce, ¿sí? De lo divino, del enfoque que tenemos nosotros, que es la vida eterna, el cielo mismo al lado de Dios.
Miremos en Proverbios 2, eh, ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo le escribe a Timoteo? Timoteo viene siendo ¿qué? Como el hijo espiritual de Pablo, ¿sí? Y él se refiere, dice, y ahí en las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, le ayuda o le guía, le dice cómo debe comportarse un obrero y en fin, le da pautas. Ahí le habla Pablo a Timoteo. Entonces aquí digamos que yo tengo NTV, digamos que Dios nos está hablando a nosotros, ¿sí? Directamente. Dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor u honrarlo, dependiendo de la versión. Esta dice temer al Señor u honrar al Señor. Y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. ¿Qué debemos hacer? La invitación en esta mañana. Nosotros, afinar nuestros oídos, como dice acá, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clamar por inteligencia, ¿sí? Sabiduría que viene de lo alto. Dios nos puede dar sabiduría y riqueza porque Él es soberano, pero debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a usar o a emplear esa sabiduría y sus riquezas? Tengo aquí algo para finalizar. Algo como definición o algo que nos ayuda para profundizar más y reflexionar sobre la sabiduría divina y la sabiduría mundana. Dice, la sabiduría de Dios se refiere a la comprensión y aplicación divina del conocimiento, que no es solo conocimiento, sino la capacidad de usar ese conocimiento de manera efectiva y justa para crear y ordenar el universo, planificar la salvación y guiar la vida humana. Mira hasta dónde nos lleva la sabiduría que desciende del cielo. Dice, nos da la capacidad de usar ese conocimiento de manera efectiva y justa para crear y ordenar el universo, planificar la salvación y guiar la vida humana. O sea, tanto mi vida humana como la vida espiritual. Esta sabiduría se manifiesta en Jesucristo, quien es considerado la sabiduría hecha carne. Y se encuentra, ¿dónde? En la Biblia. Los creyentes podemos adquirir esta sabiduría al estudiar la palabra de Dios, orar a Él pidiendo dirección y viviendo de acuerdo con los principios bíblicos, lo que conduce a una vida con propósito y de paz y de gratitud con Dios. Bueno, a muchos no les gusta, pero de pronto han leído ese libro de Una vida con propósito. Sí, este señor se refiere o sea, a una pregunta que a veces nos hacemos, oiga, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? Es donde tenemos que aprender a definir por qué y para qué Dios nos tiene aquí en este mundo. Nosotros debemos tener una vida con propósito. Y aquí habla de que a través de esa sabiduría adquirimos ese conocimiento
y le hallamos el propósito. O sea, nosotros estamos acá en la tierra por algo, porque Dios tiene un plan, un propósito con nosotros. Y nosotros debemos aportar a ese propósito. Porque a veces personas como que pasan, ¿cómo es que dicen? Que pasaron por el mundo y no dejaron ni huella ni nada, o sea, no hubo nada, o sea, no se habló ni siquiera, porque no le halló propósito a la vida, ¿sí? El valor, lo que realmente Dios se refiere a estar en este mundo. ¿Por qué nos tiene acá y para qué? La sabiduría mundana es el conjunto de conocimientos prácticos y experiencias humanas que permiten desenvolverse en la vida cotidiana, tomar decisiones basadas en el razonamiento y el intelecto, como el éxito y el prestigio. Entonces, de ahí hablando del propósito, o sea, ¿para qué estudio y me preparo con este conocimiento que me da aquí la vida, la sabiduría del mundo? Para obtener prestigio, éxito. Recordemos lo que dice Lucas 9:25, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Se condena y se pierde a sí mismo. O sea, ahí está el enfoque. O sea, yo me preparo, pero bueno, digamos, cuando un profesional se diploma, un estudiante se diploma, digamos un ingeniero civil, pues bueno, para poner en práctica lo que aprendió, ¿sí? Construir un buen puente, o sea, servir, ayudar, o sea, le puede sacar provecho, pero puede servir, puede ser útil. Pero si nosotros nos capacitamos y con esa sabiduría hacemos el mal, pues, o sea, nos desviamos, pues nos puede pasar lo que le pasó a Salomón, se desvió. Y, y ustedes leen, Dios lo reprendió severamente. Como el éxito y el prestigio, a diferencia de la sabiduría divina, se enfoca en los asuntos temporales y puede ser opuesta a principios espirituales o morales superiores. Entonces, querida familia, el ánimo de hoy es pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a enfocar, ¿sí? A que valga la redundancia, a que no nos desenfoquemos y ni nos desviemos, como dice la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino, o sea, nuestro referente, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo y allá caminar. Y todo lo que Dios nos dé, acordémonos siempre, cuando hagamos referencia a la sabiduría, al conocimiento, a lo de Salomón, ¿sí? Nosotros que estamos continuamente pidiéndole a Dios que nos llene de sabiduría, de que nos dé capacidad para todo esto que se necesita, para nosotros vivir bien, conforme a la voluntad de Dios. No desviarnos, no desenfocarnos, ¿sí? Saber utilizar esos recursos que Dios nos da. Por eso ponía el ejemplo del dinero. O sea, en sí la riqueza no es mala, o que alguien sea rico, pues no es malo. Eso Dios, si Dios lo permite o lo da, hasta él mismo lo da, pues no es malo. Pero es cómo vamos a encauzar esa riqueza o ese poder que Dios nos da o esa capacidad, hacia dónde la vamos a enfocar, hacia el bien o hacia el mal. Eso depende de cada uno de nosotros. Por eso yo puse esta palabra ahí, depende de donde estemos, para saber cuál sabiduría es la más importante, ¿sí? Pero ya sabemos que la divina es la más importante, pero la otra, la terrenal, también es importante, porque no dejamos de ser seres humanos. Mientras estemos acá, como decía el apóstol Pablo, mientras esté en este cuerpo, pues necesito alimentarme, necesito vivirlo, pero ¿cómo lo voy a vivir? ¿Para qué? ¿Cuál es el uso que le voy a dar? Entonces, muchas gracias y espero que esta reflexión. Gracias.